La idea ahora era hablar un poco sobre estructura urbana, un concepto con el cual ustedes ya tienen cierto grado de familiaridad, por lo menos los que cursaron introducción al urbanismo con nosotros el año pasado, pero obviamente la aproximación que tuvieron al concepto de estructura urbana el año pasado fue como quien pone un poco el pie en la orilla del agua para ver cómo está la temperatura y ahí nos quedamos. Tienen una idea. A lo largo de este año, un trabajo práctico, como ya anticipamos, tiene distintas etapas. La situación en la que por la que estamos atravesando nos obliga a nosotros, nos obligó sobre la marcha a repensar un poco cómo vamos a estructurar el práctico. Vamos a tratar de mantenerlo como ha sido los últimos años, en donde la etapa de estructura urbana generalmente era la primera etapa a la que nos abocábamos al principio del segundo cuatrimestre. Es probable que este año tengamos que cambiar un poco el orden, justamente para acomodarnos a esta modalidad de trabajo. No obstante, donde entre la etapa de estructura urbana, es interesante adelantar algunos conceptos antes del lanzamiento específico de la etapa de estructura, porque el de estructura urbana es un concepto que a ustedes les tiene que servir como un ancla para ir trabajando. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien la imagen? Vamos a hablar, como decía recién, sobre algunas cuestiones referidas a estructura urbana. Yo recién hablaba de la necesidad de una visión estructural que ustedes van a tener que ir manteniendo mientras vayan desarrollando el trabajo práctico. En el video que dejamos, que todavía está colgado, ¿no?, de internet, la clase pasada, donde explicábamos qué era el análisis, adelantábamos estas cuestiones, ¿no?, que el objetivo del análisis es comprender la dimensión espacial de la ciudad a través de algunas preguntas. ¿Qué se construye? ¿Cómo se construye? ¿Quiénes? ¿Para qué construyen? Existen lógicas orientadoras. Y que para ir contestando estas preguntas, en el análisis nosotros lo que íbamos a ir haciendo era descomponer la forma urbana en sus elementos constitutivos básicos, que podíamos clasificar en elementos dinámicos y permanentes, ¿no? Los elementos dinámicos serían los tejidos residenciales, los flujos, actividades, procesos, los actores que intervienen, los elementos más permanentes, que tienen una mayor resistencia frente a los procesos de cambio, el sitio, es el espacio natural, la estructura vial, espacios públicos, equipamientos, infraestructuras, etc. Todo esto supone un trabajo, como veíamos, de desarmado, como de desamblaje de la forma urbana, que en realidad es un sistema complejo, conformado por distintos subsistemas que están íntimamente ligados y relacionados entre sí. Nosotros lo que hacemos en análisis es ir descomponiéndolo parte por parte. Es como si tuviéramos una silla y sacamos las patas, sacamos el respaldo, sacamos el asiento y sacamos los tornillos o clavos, vamos sacando distintas partes, un almohadón, y vamos analizando parte por parte. Ahora, esta metodología de trabajo, esta forma de aproximarse al trabajo analítico, tiene algunos riesgos. Por un lado, es una forma inevitable de aproximarse a los problemas, pero tiene un riesgo, que es el de perder la visión de la totalidad, de la necesidad de integrar las distintas partes componentes. Un riesgo que, como ya habíamos visto en introducción, ya había anticipado Christopher Alexander en su artículo clásico Una ciudad no es un árbol, ¿no? Esta idea de que nosotros tendemos a simplificar excesivamente nuestra visión de los hechos urbanos y terminamos entendiendo a los hechos urbanos como una colección de distintos elementos que tienen escasas relaciones entre sí. Eso es a lo que hacía referencia Alexander cuando hablaba de un árbol, mientras que en realidad en la ciudad los distintos componentes están
ligados de una manera mucho más estrecha y más compleja. La idea con el trabajo analítico es, entonces, ir desarmando la ciudad en sus distintos elementos constitutivos, pero sin perder de vista esa necesaria interrelación entre los distintos elementos constitutivos. Y para eso es que nos va a ser útil el concepto de estructura urbana, porque en muchos sentidos el concepto de estructura urbana supone la relación, presupone la interrelación entre las distintas partes constitutivas de la ciudad y presupone la totalidad, la idea de poder ver integralmente la ciudad. Por eso el trabajo analítico, a medida que ustedes vayan desarrollándolo, va a consistir, en líneas generales, en un trabajo de ida y vuelta constante. Separamos algún componente, por ejemplo, analizamos el espacio público, pero cada tanto tenemos que alejarnos y ver la totalidad, cómo se relaciona ese componente específico que estamos analizando, esa categoría analítica que estamos analizando, cómo se vincula con otras. Si no, este trabajo no tiene mucho sentido y vamos a terminar teniendo una lectura muy fragmentada. Vamos a empezar a hablar ahora un poco de qué es la estructura urbana, y sobre todo vamos a empezar a hablar del concepto de estructura, porque el concepto de estructura, como ustedes ya saben, no se limita únicamente al concepto de estructura urbana. En arquitectura, ustedes como estudiantes de arquitectura ya tienen una familiaridad con este concepto, al que se le asocian determinados atributos. Uno de ellos es el de sostén. Cuando hablamos de estructura, por ejemplo, de un edificio, en este caso la casa Farnsworth de Mies van der Rohe, a lo que hacemos alusión es a aquellos elementos que sirven de soporte, que no pueden faltar. Si desaparece alguno de esos elementos, se nos cae la forma, se nos cae el espacio. Y esto está íntimamente relacionado con otra característica que solemos asociar al concepto de estructura, que es la de permanencia. Hay elementos que no solamente sirven de sostén, sino que son elementos permanentes y que se diferencian de otros elementos constitutivos que pueden ir apareciendo o desapareciendo sin cambiar lo que sería la esencia de la forma que estamos analizando, ¿no? Que se ve claramente en este ejemplo, que también ya todos conocen, del año pasado, de la Plug in City, del grupo Archigram, donde una gran estructura, una gran columna, sirve de soporte a un montón de cápsulas de habitación que se van poniendo y sacando con una grúa. El edificio no va a cambiar porque haya más o menos cápsulas, pero hay un componente, que es esa gran columna, que es insustituible. No puede faltar. Y la otra característica que nosotros solemos asociar al concepto de estructura es el modo de ser de un sistema. ¿Cuáles son los elementos que determinan o que condicionan cómo se van a desarrollar las relaciones entre distintos componentes que pueden aparecer, pueden desaparecer, pero que no solamente son elementos constitutivos, sino que son elementos constitutivos permanentes, sino que son elementos que condicionan a los demás, que determinan cómo aquellos componentes que no son estructurales se van a vincular entre sí. Si quisiéramos resumir todas estas cuestiones, podríamos ver este cómic, ejemplo clásico de Crazy Cat, de principios del siglo XX. Era un cómic donde había dos personajes, o tres personajes en realidad, un perro policía, un gato, que nunca queda claro si es un gato o una gata, y un ratón. La historieta siempre tenía el mismo argumento, básicamente. El gato o la gata está enamorado del ratón o la ratona, y el ratón o la ratona le responde tirándole ladrillos por la cabeza. Siempre era más o menos ese el argumento. Ahora, ¿qué vemos en esta imagen? Vemos 4 viñetas que tienen un orden. Hay una estructura. Si hablamos del concepto de estructura referido al modo de ser de un sistema, cómo se organizan y cómo se relacionan los distintos elementos. Bueno, acá el sentido, el modo de ser es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ya es una convención, pero que todos la entendemos. Así se puede entender el sentido y la estructura de esta historia. Pero si analizamos cada viñeta, vamos a ver que hay distintos elementos. En primer lugar están los dos personajes principales, Crazy Cat y el ratón Ignatz,
y hay elementos en el fondo que van variando. En la primera viñeta hay como una especie de formación rocosa, en la segunda hay como una especie de árbol con unas nubes, en la tercera hay otras nubes y una casita, y en la última hay una casa distinta y una planta, y otras nubes. Siempre el paisaje iba cambiando, era una característica que tenía esta historieta, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos que no pueden faltar acá? Más allá del orden del que hablábamos antes, que hace referencia a la estructura. Acá hay dos elementos que nunca pueden faltar para que la estructura siga siendo la misma, que son el gato y el ratón. Esos dos elementos no pueden faltar, son elementos estructurales. Todos los demás elementos que aparecen en el fondo pueden ir variando, como de hecho van variando en la historieta. La historieta no cambiaría. Entonces, cuando hablamos de estructura, hablamos del modo en que se relacionan los elementos y también estamos hablando de aquellos elementos que son insustituibles y que sirven de soporte. En este caso, lo que sirve de soporte son los rectángulos que determinan cada viñeta. Modo de ser, función de soporte y también permanencia. Uno de los grandes psicólogos del siglo XX fue Jean Piaget, y él definía las estructuras a partir de tres características. O sea que había tres características que definían cualquier estructura. La primera es la que él llamaba totalidad. Cuando habla de totalidad, él está refiriéndose a un sistema, a un conjunto de elementos cuyas características son más que la mera sumatoria de las características de sus partes constitutivas. ¿Esto qué quiere decir? Que una estructura es un sistema conformado por distintos elementos y que tiene más características que partes constitutivas. Comparemos estas dos imágenes. Los elementos constitutivos de las dos imágenes son los mismos. Son tres cables y una bandada de pájaros. Las características de cada una de estas imágenes van a ser, obviamente, las características individuales de cada uno de los elementos constitutivos, de cada uno de los pajaritos y de cada uno de los cables. Pero además hay otras características, que es lo que se suele llamar características o cualidades emergentes, que son las cualidades que están determinadas por el modo de relación de los elementos constitutivos. Desde ese punto de vista, las cualidades de la primera y de la segunda imagen van a ser distintas, porque si bien las cualidades individuales de cada uno de sus elementos constitutivos son las mismas, lo que cambian es el modo en que se relacionan los elementos constitutivos. Y esta es una característica de toda estructura. Tiene más cualidades que la mera sumatoria de las cualidades de sus elementos constitutivos. Hay otra característica con la que Piaget describe una estructura, que hace referencia al concepto de transformación. Dice que las estructuras son sistemas que tienen un equilibrio dinámico. Esto quiere decir, yo antes hablaba de permanencia. La idea de permanencia no quiere decir que no haya cambios, pero los cambios se dan dentro de un determinado equilibrio. Podríamos decir, la estructura va cambiando, va envejeciendo, si queremos decirlo apoyándonos en la imagen, pero en esencia sigue siendo la misma. Y hay otra tercera característica que Piaget le atribuía a toda estructura, que es la de autorregulación. O sea que las transformaciones que se dan en el interior de una estructura siempre van a estar autorreguladas. Hay una lógica interna que tienen todas las estructuras. Y para entender cómo se organiza un sistema, tenemos que tratar de entender cómo es su lógica de organización, qué es lo que de alguna manera va a determinar qué es lo que se puede transformar y qué es lo que no se va a transformar. O mejor dicho, es lo que determina cómo van a ser las transformaciones. Cuáles transformaciones son posibles y cuáles no. Totalidad, transformaciones y autorregulación. Ahora vamos a entrar directamente en el concepto de estructura urbana, porque antes lo que estábamos hablando recién eran
características generales que tienen las estructuras. Para hablar de estructura urbana, recordemos primero qué es una ciudad. Nosotros decimos que una ciudad es un foco de concentración de actividades en un territorio, de actividades humanas, obviamente. Cada una de esas actividades se localiza en un espacio determinado de la ciudad y la implantación para cada una de esas actividades tiene características específicas. O sea que transformamos el espacio para desarrollar distintas actividades. Y al mismo tiempo, cada una de esas actividades establece una serie de relaciones con otras actividades. O sea, hay vínculos entre las actividades y los espacios en los que estas actividades se van desarrollando. Y así podemos llegar a una primera definición de estructura urbana. Estructura urbana es el conjunto de actividades de la ciudad y la red de relaciones que se establece entre las mismas. Y la estructura urbana es una conformación que, decía Shusnovsky, está regida por un sistema de decisión social. Quiero decir, la estructura urbana no es el resultado de un proyectista. A la estructura urbana no la conforma el secretario o la secretaria de planeamiento, sino que es algo que se va construyendo colectivamente. Obviamente que hay actores que tienen una capacidad de decisión y de incidencia mayor que otros actores, pero es una construcción colectiva y que está regida por distintos sistemas. En primer lugar, por la tradición. Hay tradiciones que, por ejemplo, determinan cuáles son los sitios de preferencia para el asentamiento residencial. Esto siempre pensando en aquellos actores que tienen una capacidad económica y que les permite decidir en dónde quieren vivir. Por ejemplo, una persona que tiene dinero y puede decidir en qué parte de la ciudad quiere vivir, por una determinada tradición cultural puede decidir que lo mejor es vivir en el centro de la ciudad, otra puede decidir que lo mejor es vivir en la periferia, en algún barrio cerrado. Hay tradiciones que de alguna manera inciden en las decisiones que nosotros tomamos y que van conformando la estructura de la ciudad. Pero hay otro sistema dentro de este sistema de decisión social que es el mercado. El mercado también va asignando valor a los distintos sectores que conforman el espacio urbano, y eso va determinando en dónde nos vamos instalando, dónde se instalan las distintas personas para vivir o incluso para realizar actividades productivas. Hay acciones que están determinadas con una lógica de creación de poder, de aumento de poder, con una lógica política en este sentido, ¿no? Hay instituciones que transforman el espacio urbano persiguiendo un objetivo claro que es el de posicionarse dentro de un sistema de relaciones de poder. Y hay otras decisiones que van conformando la estructura urbana que tienen que ver con lo que llamamos planificación, que son decisiones que se toman generalmente desde el ámbito gubernamental y que están destinadas a regular y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. Todos estos sistemas, subsistemas de decisión social, van conformando eso que llamamos estructura. Y la estructura urbana tiene tres estructuras. Es un sistema complejo. Hay una estructura física, una estructura social y política y una estructura económica. Recuerden lo que hablábamos la clase pasada, la estructura física está designada, como hacían los antiguos, por la urbis, la ciudad construida, la ciudad de piedra, y la civitas, que sería la ciudad inmaterial, aquella ciudad que se usa como escenario la urbis. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para hacer un estudio enfocado y un estudio totalizante de la estructura urbana de una ciudad, necesitamos un enfoque interdisciplinar. Distintas disciplinas que se enfoquen en lo que es el espacio, otras que se enfocan en las cuestiones sociales, en las cuestiones económicas, en las cuestiones políticas, etc. En realidad, entender la estructura de una ciudad es
fruto de un trabajo interdisciplinar. En el contexto en el cual nosotros vamos a trabajar aquí este año, que es el de una facultad de arquitectura, nosotros vamos a tener un enfoque disciplinar, esto es, urbanístico, arquitectónico, y por eso nos vamos a concentrar principalmente en la estructura física de la ciudad, sin desentendernos, por supuesto, de las otras dimensiones que hacen al hecho urbano, como vamos a ir viendo. Bueno, vamos a... ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 5 minutos y ya se termina. Vamos a continuar hasta donde podamos. Cuando se corte, vayan al segundo link, ¿ok? Componentes de la estructura física de la ciudad, que son los que vamos a ir viendo. En primer lugar, hay un primer tipo de componente, la forma urbana, que son aquellos componentes que por su persistencia, su incidencia en el funcionamiento de la ciudad y en los procesos de transformación, actúan como organizadores, como elementos que condicionan a otros elementos y a otros procesos. Son elementos permanentes. Algunos de estos elementos ya los hemos visto, porque son en el fondo los elementos constitutivos de la forma urbana, no todos, sino aquellos elementos que son estructurales. El primero es el sitio, que como veíamos en la clase pasada, es determinante con respecto a la forma de una ciudad, al emplazamiento, me determina límites, me determina bordes, me dice hacia dónde puedo crecer. En el caso de Santa Fe, que está rodeada por agua, crece hacia el norte, por ejemplo. Y obviamente, cuando no se tienen en consideración las características del sitio, el sitio cada tanto reclama su derecho, podríamos decir, ¿no? Tiene un costo no atender a los problemas del sitio. Hay otros elementos constitutivos de la forma urbana que también son estructurales, como por ejemplo los grandes trazados, sean trazados ferroviarios o trazados para el transporte automotor. En el caso de Rosario, como podemos ver en estas imágenes, y en su área metropolitana, la estructura urbana territorial está determinada por estos grandes trazados, por eso son elementos condicionantes y que potencian procesos de urbanización. La imagen que vemos a la derecha, esa serie de viñetas, de 6 viñetas, muestran el proceso de crecimiento de la mancha urbanizada en la ciudad de Rosario. Y es un proceso que está directamente ligado y condicionado por el desarrollo de estas grandes vías de comunicación, sean ferroviarias o sean para el transporte automotor. ¿Qué es lo que vemos acá? Cuando hablamos de la estructura viaria, estamos hablando de elementos constitutivos de la estructura física de la ciudad. Hay una jerarquía vial en la ciudad que determina qué ejes viales son primarios, qué ejes viales son secundarios, qué ejes viarios pueden ser terciarios, etcétera, y que determinan un poco el modo de ser de la estructura urbana. Organizan la ciudad. U organizan un barrio, si estamos analizando un sector de la ciudad, como lo que vamos a hacer en el trabajo práctico. Y decíamos antes que condicionan. Muchas ciudades surgen, por ejemplo, por la instalación de un servicio de ferrocarril. Muchas de nuestras ciudades, en nuestra región, han surgido alrededor de estaciones de tren. Pero después, esas grandes trazados no solo explican el origen de la ciudad, o sea, determinan un proceso de formación, sino que son determinantes también en la estructura interna de la ciudad, por ejemplo, dividiendo una ciudad en dos, ¿no? Como vemos acá en el caso de Pérez, fragmentando la ciudad, son elementos condicionantes y organizadores. Hay otros elementos, como pueden ser también otros tipos de trazados que son las infraestructuras que sirven para conducir o para canalizar la prestación de determinados servicios. En este caso estamos viendo infraestructuras de desagües locales y pluviales en la ciudad de Rosario. Y son determinantes porque determinan
cuál es el grado de servicio que tienen los distintos sectores que van conformando a la ciudad. En este caso, qué sectores cuentan con desagües pluviales y cloacales, qué sectores cuentan únicamente con desagües cloacales o pluviales, y qué sectores de la ciudad no cuentan con ninguno de esos tipos de servicios. Por eso son componentes de la estructura urbana que condicionan a la ciudad. Otros de estos componentes son las grandes instalaciones industriales, que determinan, por ejemplo, un freno a los procesos de crecimiento. En este caso estamos viendo San Lorenzo, ¿no? Una foto aérea de la ciudad de San Lorenzo, con la refinería hacia el oeste, estamos viendo aquí, y que cumple una doble función en lo que es la organización de la ciudad. Por un lado es un elemento atractor de población, porque genera trabajo, pero por el otro lado también condiciona a la ciudad de la misma manera que estamos viendo aquí, que la ciudad, así como no puede crecer hacia el este porque está el río, tampoco puede desarrollarse hacia el oeste por la refinería. O decíamos, estas grandes componentes, grandes infraestructuras productivas, como pueden ser los silos en el caso de Rosario, tienen otra característica que tienen todas las estructuras, la permanencia. Aún cuando muere o cesa la actividad que dio origen a estas estructuras físicas, generalmente estas estructuras permanecen, como vemos en el caso de muchos antiguos silos en Puerto Norte que son reciclados. Generalmente son estructuras que son muy difíciles de mover, o podemos verlo en Rosario con una cantidad enorme de trazados ferroviarios en desuso, pero los trazados se mantienen. Son estructuras que son muy difíciles de sacar. Hay otros componentes que organizan la forma urbana y que tienen que ver con el concepto que estuvieron manejando en el trabajo práctico, por ejemplo, de Mojón. Son elementos organizadores del paisaje urbano, como puede ser una torre acá en la Piazza del Campo de esa ciudad de Siena. Organiza el espacio urbano. Es un elemento de referencia. Fíjense lo que hablábamos antes de elementos que pueden faltar o elementos que son insustituibles. Si se demoliese cualquiera de estas casitas que vemos aquí, una sola, se cambiase por otra, la estructura no cambiaría. Ahora, si yo saco esta torre o saco la plaza, la estructura de la ciudad cambia totalmente. De una manera no tan clara también podríamos ver el monumento a la bandera. Los monumentos en general, son elementos, componentes de la estructura de la ciudad, porque tienen ese carácter de permanencia y tienen ese carácter de referencia dentro de lo que es el uso y la vida dentro del espacio urbano. Otros componentes de la estructura urbana son los espacios verdes, por ejemplo, las plazas, con sus distintas formalizaciones, los parques, también con sus distintas formalizaciones. Hay una diferenciación entre parque y plaza que es interesante recordar. La plaza nace con la ciudad, no existe ciudad sin plaza, nace con la primera ciudad. Toda ciudad siempre tuvo una plaza. En el caso de los griegos tenían el ágora, en el caso de los romanos el foro, pero la historia de la ciudad está directamente ligada a la historia de la plaza, mientras que el parque hace una entrada relativamente tardía en la historia de la ciudad. Es un componente característico de la ciudad del siglo XIX y que se propone como una forma de remediar los males o algunos de los males de la revolución industrial, como tiene la polución, la falta de espacios verdes, la falta de naturaleza. Es un intento por insertar la naturaleza dentro de la ciudad. Muchos de esos parques pueden estar proyectados de cero, como es el caso del Central Park, que vemos aquí, abajo a la izquierda, o muchos otros parques en realidad son reciclajes, como vemos aquí arriba, a la derecha, el caso del Parque Federal en Santa Fe, que eran viejos espacios de maniobras ferroviarias que al perder su función original han sido retransformados como grandes espacios verdes. Y otros componentes de la estructura urbana son los grandes equipamientos que prestan servicios. Pueden ser hospitales, pueden ser museos, pueden ser establecimientos educativos, primarios, secundarios, una facultad. Otro tipo de equipamientos pueden ser las iglesias también,
Espacios verdes y equipamientos tienen una incidencia fundamental en la estructuración de la ciudad, y en la ciudad que está directamente relacionada con su escala de incidencia. Hay equipamientos o espacios verdes que tienen una escala de incidencia barrial, una pequeña placita, una pequeña biblioteca barrial, y hay otros que tienen una escala de incidencia territorial, urbana o regional, como puede ser un gran hospital, una universidad, etc. Y así uno podría ver cómo los espacios verdes y los equipamientos inciden en la calidad de vida de una ciudad. En este caso, Arroyo Seco. Vemos el radio de incidencia de los distintos espacios verdes que hay en Arroyo Seco, el radio de incidencia de los equipamientos educativos de la ciudad, los radios de incidencia de los equipamientos sanitarios que hay en la ciudad, los radios de incidencia de los equipamientos recreativos, como clubes, etcétera, que hay en la ciudad, y la superposición de todo esto nos puede decir cuáles son las áreas que están mejor servidas. Este tipo de trabajo, donde se superponen distintas variables, tienen que ver con una forma de entender la estructura de la ciudad, y es el tipo de trabajo que ustedes van a tener que ir realizando a medida que vayan avanzando en el trabajo práctico. Quedan 3 minutos 50. Hay otros componentes que conforman la estructura física de la ciudad, que son sectores. Recién estábamos hablando principalmente de elementos, ¿no? Estábamos hablando de grandes componentes geográficos, de grandes trazados, de infraestructuras, de equipamientos, de espacios verdes, de distintos tipos de calles, etc., de instalaciones productivas. Hay otros que son sectores. Nosotros podríamos identificar sectores en la ciudad de acuerdo a la dominancia de determinadas actividades, de acuerdo también al grado a la caracterización espacial que pueden tener determinadas partes de la ciudad, y que en su conjunto terminan siendo grandes componentes de la estructura. Por ejemplo, aquí estamos viendo en esta imagen, esta es una imagen satelital intervenida del área metropolitana de Rosario. Lo que vemos en gris, aquí no sé si se ve el cursor, y aquí es Rosario con distintas localidades. Lo que está pintado de gris está designando aquellas grandes áreas donde predominan los usos urbanos o industriales. Cuando hablamos de usos urbanos estamos hablando de residencia o comercio. Las grandes áreas pintadas de verde son áreas en donde predominan los usos agrícolas, y las áreas pintadas en rojo son las áreas en donde predominan los usos ganaderos. Cuando hablamos de la estructura de usos, estamos identificando sectores, pero estamos haciendo una síntesis, porque no quiere decir que en estos grandes sectores pintados de color verde no haya residencia o no pueda haber una pequeña industria, pero lo que predomina es el uso agrario. Lo que predomina en las áreas rojas son los usos ganaderos, y lo que predomina en las áreas grises son usos residenciales, comerciales e industriales. Por eso, cuando hablamos de estructura, hablamos de una síntesis, de una visión totalizadora. Si bajamos de escala, podemos ir al área central, en este caso de la ciudad de Cusco. El plano que vemos a la izquierda nos está mostrando, parcela por parcela, cuáles son las actividades que se desarrollan en el centro. O sea, cada color designa un tipo de actividad. Eso no es un plano de la estructura funcional. Ahora, el que vemos a la derecha, este que estoy señalando con el cursor, es un plano de la estructura funcional, porque es una síntesis del anterior. Está identificando sectores de acuerdo a la dominancia de usos. Cada uno de esos sectores forma parte, es un elemento constitutivo de la estructura física de la ciudad. O hay sectores que pueden ser identificados no solamente por el predominio de una actividad, sino también porque tienen características espaciales que los hacen distintos a todo lo que tienen alrededor. En este caso, grandes talleres ferroviarios, los talleres Oeste, en la ciudad de Córdoba. Son talleres que están fuertemente caracterizados por el predominio casi exclusivo, no ya dominancia de uso. Estamos hablando de
exclusividad de uso, estamos hablando también de características espaciales muy específicas. O aquí, un parque industrial, por ejemplo, en Nuevo Laredo, en México. Son áreas que se caracterizan y en su conjunto forman parte de la estructura urbana porque tienen una caracterización espacial contundente y también una caracterización funcional. Creo que habíamos llegado a esta imagen, Sí. donde hablábamos de lo que llamamos áreas de alta especificidad morfológico-funcional. A diferencia de estas áreas, que son áreas que vamos a reconocer por la dominancia de un uso, estas son áreas de alta especificidad morfológico y funcional. Pueden ser áreas ferroviarias, áreas industriales. La ciudad universitaria, digamos la Siberia, el CUR, es un área de alta especificidad morfológica y funcional. Y en su totalidad es un elemento constitutivo de la estructura urbana. O hay áreas que se distinguen y forman parte de la estructura de una ciudad por su propia historia. Por ejemplo, vemos el centro histórico de una ciudad italiana, en este caso como Lucca, una ciudad que todavía mantiene las murallas que separan el casco histórico, la ciudad antigua, de todas el crecimiento y los desarrollos urbanos posteriores al medioevo. Ese sector encerrado en las murallas, en su totalidad, es un componente de la estructura urbana de la ciudad de Lucca. Más allá de que hacia el interior de la ciudad seguramente tiene monumentos, tiene una catedral, tiene algunas torres que individualmente también son elementos constitutivos de la estructura. Sectores, como puede ser acá la Villa 31 en Buenos Aires, que se distinguen del resto de la ciudad por sus características espaciales, por su propia historia, el modo en que se fue configurando, que hacen que en su conjunto, no cada vivienda individual, sino el conjunto, sea un elemento constitutivo de la estructura. Muchas veces tienen esas partes de ciudad, tienen una manifestación contundente, como en este caso el Fonavi San Jerónimo, más conocido como El Pozo, en la ciudad de Santa Fe. Tiene características tipológicas y también características funcionales, porque es usos exclusivamente o casi exclusivamente residenciales, que hacen que todo ese conjunto sea un componente de la estructura urbana de Santa Fe. A veces una parte de la ciudad puede estar incluso separada por una reja, como puede ser un barrio privado, en este caso Nuevo Quilmes, en Buenos Aires, y hace que todo ese conjunto, ese barrio privado, sea un elemento constitutivo de la estructura de la ciudad. Y a veces esas divisiones, a diferencia de lo que ocurre aquí, son más sutiles, simplemente un cambio, no necesariamente los usos, pero sí en la densidad del tejido, me permite establecer sectores de la ciudad. Acá hacia el fondo, arriba en la imagen, estamos viendo un área de mayor densidad edilicia que la que estamos viendo aquí en el medio de la imagen, al norte de este ojo de agua. Esa diferencia en la densidad edificatoria me está definiendo, a grandes rasgos, distintos sectores urbanos. Cada uno de esos sectores urbanos, considerado en su totalidad, puede ser considerado como un elemento constitutivo de la estructura urbana. Obviamente que aquí estoy viendo otros elementos constitutivos. La laguna es un elemento constitutivo de la estructura urbana en sí mismo, los espacios verdes. A veces esas partes de ciudad tienen una manifestación contundente y están separados por las características geográficas, como pueden ser las distintas islas que conforman la fantástica ciudad de Venecia. Pero aquí estoy viendo otros elementos de la estructura urbana a los cuales hicimos referencia. Por ejemplo, los trazados ferroviarios, aquí arriba, y la estación de trenes, y grandes infraestructuras portuarias. El mismo canal en sí mismo es un elemento componente de la estructura. Y además, cada una de estas partes son elementos constitutivos de la estructura. O estoy viendo acá la Piazza San Marco, con la catedral, el campanile, bueno, hay distintos elementos, y eso también es un elemento constitutivo de la estructura.
el mar, o la laguna, mejor dicho. Y hay otros elementos constitutivos de la estructura urbana que también son partes de ciudad, que son las centralidades. Una centralidad, en líneas generales, ¿qué es? Es un área de la ciudad en donde se da una concentración de determinadas actividades. Generalmente son actividades terciarias, esto es, productivas pero comerciales, o administrativas. Y son actividades que atraen otras actividades, que atraen personas y otras actividades. O sea, toda centralidad tiene un carácter nodal, utilizando la terminología de Lynch. Son sectores donde se concentran muchas actividades y por ende muchas personas. Cada uno de esos sectores, de esas centralidades, son elementos constitutivos de la estructura de la ciudad. A veces pueden tener una manifestación física muy fuerte y muy contundente, como estamos viendo aquí en el downtown de Los Ángeles. Claramente esa concentración edilicia que estamos viendo hacia arriba de la imagen nos está mostrando que ahí está el centro de la ciudad. A veces la centralidad no tiene una manifestación física tan clara, como vemos en el caso, por ejemplo, de Rosario, donde sí se da una mayor densidad de edilicia en el centro que en los barrios, pero es mucho más sutil. Sin embargo, la propia concentración de actividades comerciales me determina que ese sector de la ciudad que llamamos centro comercial, es un componente de la estructura. Es esto, concentración de actividades comerciales, que se pueden dar en un área, como vemos aquí, el centro de Rosario, pero también se puede dar sobre corredores, sobre algunas avenidas, como puede ser el caso de calle Mendoza, barrio Chesortu, que es una lo que llamamos una centralidad lineal, que son las típicas centralidades barriales de nuestra ciudad, como puede ser Avenida San Martín hacia el sur, Avenida Alberdi, hay distintas calles que conforman centralidades en la ciudad. La misma calle Córdoba, a medida que nos alejamos hacia el este, por ejemplo, cuando es Eva Perón, se transforma en Avenida Eva Perón, que atraviesa Fisherton, es una centralidad en Fisherton. Y hay también nuevas centralidades. Podríamos discutir si son centralidades o no, pero hay muchos autores que consideran que estos nuevos centros comerciales, en este caso vemos el shopping, el Portal de Rosario, constituyen nuevas centralidades. O sea que lo mismo que ocurre con los parques, o lo mismo que ocurre con las plazas, las centralidades pueden asumir distintas tipologías. Pueden ser áreas, pueden ser corredores, centralidades lineales, o pueden ser centralidades especiales. Distintas configuraciones que son reconocidas incluso en el plan urbano de la ciudad de Rosario, que propone una estructura de centralidades, un sistema de centralidades para la ciudad de Rosario, que está basado principalmente en centralidades que ya existen, y también en la posibilidad de configurar nuevas centralidades. Por ejemplo, el plan reconoce una centralidad principal en el área central, acá en amarillo, reconoce, como vemos acá en estas líneas de trazo rojo, centralidades lineales sobre avenidas, sobre corredores de centralidad, que ya son preexistentes y que son característicos de los barrios. Reconoce nuevas centralidades, por ejemplo acá Puerto Norte, un área de renovación urbana, como una nueva centralidad, o reconoce la ciudad universitaria, la Siberia, como una centralidad específica, al fin y al cabo es un área de la ciudad que atrae, pero también reconoce a los centros de distrito y su entorno como la posibilidad de generar nuevas centralidades. En general no se ha consolidado. Digamos, los entornos de los centros de distritos no se han consolidado como nuevas centralidades, por lo menos no totalmente, pero tienen esa potencialidad. Y bueno, ya vamos cerrando. ¿Por qué insistimos en que es importante hablar de la estructura y no perder, a medida que vamos descomponiendo la forma urbana en sus distintos componentes, en sus distintas categorías, no perder esta visión de la totalidad que nos da la estructura? Porque es lo que nos da cierto orden, es lo que nos permite pasar
de una visión caótica como la que vemos arriba en la imagen del sistema solar, a una visión estructurada. Recuerden, la estructura urbana, la estructura es una abstracción. Tenemos que pensar y analizar la ciudad para poder determinar su estructura. Pero es una abstracción que nos permite ordenarnos y tener una lectura ordenada como la que vemos abajo. Y no perdernos en una pluralidad de situaciones sin un orden aparente. Nos permite orientarnos. Por eso, insisto, a medida que vayan analizando distintos componentes de la ciudad, vayan haciendo este trabajo de subir foco, alejarse, acercarse, hacer zoom constantemente, para no perder esta visión de la totalidad. Que en el caso urbano sería esto, pasar de una imagen como la de la izquierda, donde a lo mejor no la entiendo muy bien, a una imagen ya sintetizada, que es lo que me permite hacer la estructura. Entender la estructura de esta ciudad, en este caso Chicago, como ven, en algunos aspectos hasta tiene una estructura similar a la de Rosario, me permite un gráfico como el de la izquierda. Es un gráfico que me da una idea general, como una especie de mapa conceptual de cómo es la organización de la ciudad de Chicago. Recuerden ese concepto de estructura. El concepto de estructura urbana designa actividades que se desarrollan en el espacio y cómo son las relaciones entre sí. El concepto de estructura me permite pasar de esta imagen satelital, de esta ciudad en Córdoba, Pilar, donde en el fondo esta imagen satelital es una forma que tengo de ver, bueno, voy a ser redundante, una forma que tengo para ver la forma urbana, un modo de ver la forma urbana. Ahora yo puedo hacer un análisis y llegar a esto. Este es un plano de la estructura de Pilar. Me permite orientarme, me permite ordenarme. A diferencia de lo que estoy viendo acá, acá yo ya estoy viendo, bueno, cuáles son los elementos jerárquicos, cuáles son los elementos que claramente tienen el carácter de permanente, que claramente definen cómo es la forma de la ciudad, el modo de ser de ese hecho urbano que es Pilar. Y es esto, esta imagen que veíamos también en la clase pasada, me permite pasar de la imagen de la izquierda, Querétaro, una imagen satelital de Querétaro en México, a esta imagen, que es la misma pero sintetizada. La estructura urbana es una síntesis que me explica el modo de ser de Querétaro. Y yo puedo ir subiendo ese grado de abstracción y hacer un esquema estructural de la ciudad de Querétaro a partir de lo que es el esquema de la estructura de Querétaro. Y a partir de estos esquemas estructurales, puedo hacer esquemas estructurales de distintas ciudades análogas o que presentan características análogas a Querétaro y llegar a esto, a lo que llegan algunos geógrafos en la actualidad, que es a un modelo, a proponer un modelo para entender la ciudad latinoamericana. Este esquema que vemos acá a la derecha, el modelo de Barr, Borsdorf y Mertins, son geógrafos que han estudiado la ciudad latinoamericana y proponen lo que para ellos es el modelo, cómo se organiza la ciudad latinoamericana. Es básicamente como si fuera una estructura genérica que me sirve para describir distintas ciudades latinoamericanas. ¿Cómo se construye este modelo? Se construye a partir del análisis de la estructura de distintas ciudades latinoamericanas. ¿Qué quiere decir esto? Que entender la estructura de una ciudad o de un sector de una ciudad es lo que me va a permitir compararlo con otra ciudad o con otro sector de otra ciudad análogo. Porque los elementos estructurales de una ciudad y de otra generalmente presentan en el modo de organizarse patrones constantes. Hay determinadas constantes en el modo en que se organizan los hechos urbanos que se repiten en distintas ciudades, incluso a veces de distintas escalas. O sea que entender la estructura de una ciudad o de un sector no solamente me permite tener un mapa conceptual para no perderme a medida que voy analizando distintos componentes, sino que también entender la estructura me va a permitir comparar a la ciudad objeto de mi análisis o al sector urbano objeto de mi análisis con otras ciudades o con otros sectores, porque me va a permitir encontrar esto, patrones, constantes, relaciones que parecerían darse, leyes explicativas.
Bueno, nos sobra tiempo, igual ya son casi las 12, faltan 10 minutos para las 12. No sé si alguno tiene alguna duda específica. Podemos ir cortando. Repito lo que decía hace un rato. Hay una cuestión que es segura. La próxima etapa del trabajo práctico no va a ser todavía la estructura. La próxima etapa del práctico, una vez finalizada la actual, va a ser la de relevamiento de los distintos elementos, que son los insumos necesarios de los cuales dependemos para poder analizar, emprender el trabajo analítico y también construir la estructura. Y después vamos a ir descomponiendo el área de estudio en sus distintos componentes, sus distintas categorías analíticas, y las vamos a hacer analizando. Pero es importante que ustedes hagan este ejercicio a medida que vayan relevando. Traten de identificar dentro del área de estudio cuáles son los elementos estructurales, o las distintas partes constitutivas, porque eso les va a dar un mapa conceptual para no perderse cuando están analizando alguna cuestión particular. Igual ya más adelante volveremos a hablar de estructura cuando estemos tratando específicamente la etapa del trabajo práctico referida a estructura. Ok, bueno, si no hay dudas, si quieren vamos cortando. Si alguno de los docentes quiere hacer alguna observación con respecto al práctico también. Ahí están preguntando sobre el trabajo grupal, cómo se entrega, y es de la misma forma que hicimos recién los individuales. Vamos a habilitar, digamos, en la clase 3, que va a estar abierta, o por lo menos una parte va a estar abierta en los próximos días, el espacio para dejar los archivos, como hicimos recién, pero nada más que van a ser los archivos grupales, donde van a sumar en el mismo PDF los archivos individuales que ya entregaron, o si le quieren hacer una pequeña corrección en base a lo que estuvimos hablando. Es decir, va a ser un archivo PDF genérico que va a tener el trabajo, el mapa de Lynch grupal, digamos, y los individuales. Recuerden ponerle nombre, comisión, número de grupo, y en el primero, digamos, el trabajo grupal que diga trabajo grupal, y después en el de cada uno los trabajos individuales. Entonces tenemos un archivo por grupo. ¿Te parece bien, Leti? ¿Sea así? Un archivo por grupo donde va a estar el trabajo conceptual que ya van a utilizar las herramientas de mapeo, no solo la memoria, sino que pueden utilizar los planos y hacerlo correctamente, y los otros individuales que solo apelan a la memoria, ¿sí? Eso. Pero todo en un mismo archivo. Ok, bueno, ¿cortamos? Vamos. Bueno, listo. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Y buen fin de semana. Cuídense. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.